muscular esquelética, miastenia gravis, mejoría de una recuperación más rápida, por ejemplo, en pacientes poco operados. Esos son los medicamentos que tienen acción sobre la acetylcolinesterasa. Para la enfermedad de Alzheimer también se pueden usar, ustedes mismos aumentan lo que liguen a la acetylcolinesterasa. Y los otros usos eran para la parte ocular, ¿en qué patología? Para producir qué patología usaban. Para el glaucoma, que son los medicamentos que disminuyen la presión intraocular. Estos son los de acción directa y estos son los de acción indirecta. Para repasar más y usábamos en el glaucoma, usábamos en patologías de la parte del tracto digestivo, tracto urinario también, y no usábamos en patologías del tracto respiratorio ni cardiovascular, por los efectos que se ven. Entonces, no se usa para la parte cardíaca porque no tiene beneficio la disminución de la frecuencia cardíaca que puede producir, porque también puede tener efectos en otros sistemas. Y el efecto que tiene sobre el tracto respiratorio tampoco ayuda, porque lo que suele producir es broncoespasmo, chillido, chiado y aumenta la secreción. Es un efecto que no se busca producir. Para la parte urinaria, del tracto digestivo, sobre las glándulas, en la parte del sistema nervioso central, para la enfermedad de Alzheimer, para la miastenia gravis, para eso sí sirve. No sirve para la parte respiratoria ni cardiovascular. Y ahora vamos a ver los fármacos anticolinérgicos que tienen una acción opuesta entonces. Lo que van a hacer es producir todo lo contrario a lo que produce la acetilcolina. Entonces sería sobre la parte ocular que ese efecto se vería. Recuerden que vimos que los efectos que se pueden ver en la parte ocular, midriasis, porque la acetilcolina produce miosis. En la parte respiratoria, ¿qué se va a producir? Entonces, dijimos que produce bronco, espasmo y aumento de secreciones, la acción de la acetilcolina. Ahora, el anticolinérgico, ¿qué acción tiene? Broncodilatadora. En la broncodilatadora disminuye las secreciones. Sobre el peristaltismo, ¿qué efecto tiene? Disminuye también el peristaltismo. Y generalmente aumenta el tono de los esfínteres, o sea, tanto del tracto urinario como del tracto digestivo. Entonces dificulta tanto la evacuación como la micción también en los pacientes. En la parte cardíaca, ¿qué puede producir? Precaria o menos. Taquicardia, aumento de frecuencia cardíaca. ¿Alguien preguntó algo? Aumento de frecuencia cardíaca. Entonces, esos efectos se van a ver si usamos un medicamento que tiene una acción anticolinérgica. En la parte de la musculatura puede producir entonces qué tipo de alteración también, o sea, modificación. Aumento del tono o disminución del tono. Disminución del tono muscular. Porque de alguna forma va a impedir que la acetilcolina haga su efecto sobre los receptores colinérgicos. La primera sustancia que encontramos que puede tener ese efecto son algunas toxinas que son producidas por algunas bacterias o también por algunos insectos. La viuda negra tiene una toxina la latrotoxina, que produce una inhibición de la liberación. Clostridium botulinum, el Clostridium tetani también. De estos, ¿cuál tiene? O sea, ¿cuál de las toxinas de estos animales tiene uso terapéutico? El Botox. La utilización del Botox. Entonces, el Botox ahí, ¿a qué conclusión llegamos? Que el Botox es un anticolinérgico, entonces. Un medicamento que inhibe la liberación de la acetilcolina. Tenemos un efecto
Los anticolinérgicos se pueden dividir, hablando de la toxina botulínica, y los antagonistas colinérgicos, lo que van a, que va a hacer inhibir la liberación de la acetilcolina y va a competir con la acetilcolina por el receptor. Algunos usos que pueden verse acá vamos a mirar relacionado con esto: espasticidad, espasmos, cefalea, en el tratamiento, la disminución de las líneas de expresión, en la hiperhidrosis, se usa un medicamento que es el Qualaca. ¿Cuál les parece que va a ser? Mirándolo más así de forma general, el tratamiento de líneas de expresión, el tratamiento de la sudoración, de la hiperhidrosis, ¿con qué se suele hacer? Con Botox. O sea, para disminuir líneas de presión, el tratamiento de sudoración se suele hacer con eso. Esto es toda utilización del Botox. Dijimos que también se puede usar para producir midriasis, pusimos acá. Se puede usar en patologías respiratorias, EPOC o DPOC, creo que es portugués, el asma, que producen, que tienen secreciones y broncoespasmo. Entonces se usa ahí porque tiene una acción broncodilatadora. Se puede utilizar en los cólicos, ya sea cólicos de la parte la parte digestiva, como también en el caso de las mujeres en el campo superior. Y en ese caso tiene un efecto de disminución del peritonitismo. En el caso de la incontinencia urinaria, vimos que aumenta el tono de los esfínteres, entonces disminuye o dificulta la evacuación y la micción. En bradicardia, aumento de frecuencia cardíaca, va a producir ahí. Y en prevención de reflejo vagal. Estos son algunos usos que tienen los anticolinérgicos, que pueden ser una acción, lo que tiene un efecto antagonista colinérgico, donde va a competir acetilcolina con el medicamento, o la toxina botulínica, que lo que va a hacer es inhibir la liberación de la acetilcolina. ¿Saben? ¿Recuerdan que era el reflejo vagal? No recuerdo. El reflejo vagal se puede ver en algunas situaciones porque se produce un aumento de la estimulación, o sea, de la activación del nervio vago, que dijimos que era el mayor representante del sistema parasimpático. ¿Qué componentes tendría un reflejo vagal? Si se produce mayor liberación de acetilcolina y si tiene efectos sobre, o sea, ¿dónde inerva el vago? Inerva todo lo que es tórax y abdomen. Entonces, ¿qué reacción les parece que puede haber en un paciente que presenta un reflejo vagal? Puede tener vómitos, puede tener dificultad respiratoria porque está con chillido, puede tener bradicardia, puede tener sudoración. Esas son algunas manifestaciones que se pueden ver por un reflejo vagal. Y hay algunas situaciones que desencadenan eso. Por ejemplo, la aplicación de la administración de anestesia en los pacientes antes de la cirugía puede desencadenar ese reflejo vagal. Estimula la liberación de acetilcolinas y se ve esa respuesta. Eso es un reflejo vagal. Una situación es la administración de alguna anestesia. Vamos a ver qué pasa. ¿Está ahí alguna pregunta? Vamos a ver los medicamentos que bloquean la liberación de la acetilcolina y se utilizan para estos cuadros, y es el medicamento, que es el Botox. La toxina botulínica se produce por el clostriddium botulino. En el caso de intoxicación puede producir cuadros de gravedad que puede llevar incluso a la muerte, y se vio que esta sustancia puede tener efectos que son terapéuticos. Está nomás muy relacionada al uso estético, pero tiene muchas otras utilidades más aparte de lo que es estéticamente. Y es una sustancia que si se aplica bien, generalmente no tiene muchos efectos adversos, porque a no ser que salga de la zona donde se aplicó, no se suele ver muchos efectos adversos. Sí, cuando la dosis es muy alta, ya por ejemplo puede verse sequedad de boca, ya que disminuye secreciones, puede verse fotofobia,
relaja mucho disminuye mucho el peritativo, entonces tiene dificultad para tragar el paciente. Los efectos generales que se ven cuando no se hace bien la aplicación. Y estoy hablando de aplicación porque es una sustancia, un medicamento que solo se aplica en el lugar donde va a tener efecto, que no se va a consumir por otra vía. La única vía de aplicación es una vía local. Le queremos que tenga efecto, se tiene que hacer la aplicación. Se puede usar en el estrabismo, se puede usar en el blefarospasmo. El blefarospasmo es lo que tiene a una paciente que le parpadea mucho, le conecta el párpado. Tiene como contractura. Eso se le llama blefarospasmo. Se puede usar con fines cosméticos para disminución de líneas de expresión. Se pueden usar en patologías donde hay espasticidad. En la espasticidad se ven algunas patologías donde está aumentado el tono no muscular en pacientes. En la tortícolis, por ejemplo, el torcicolo. En patologías asociadas a la parte neurológica, pacientes con parálisis cerebral suelen tener posición viciosa, o sea, suelen tener ya los miembros todos contraídos. La relajación de eso se utiliza en el paciente que tiene ACV, que es secuelar, queda con un déficit motor. Eso con el tiempo, si no se hace fisioterapia, no recupera la motilidad, también va desarrollando espasticidad. O sea, es más difícil ya movilizar ese miembro porque se mantiene en posición viciosa. En pacientes con esclerosis múltiple que tienen también déficit motor se puede usar. En espasmos musculares que son localizados y en un cuadro que se llama temblor cefálico. O sea, acá es todo para disminuir la espasticidad, o sea, para que se disminuya un poco la producción de la acetilcolina y se relaje el músculo que está en esa zona donde se aplica. La espasticidad se suele ver de esta forma en los pacientes que tienen patologías crónicas, paciente ACV secuelar, con esclerosis múltiple, paciente con parálisis cerebral, tanto en los miembros superiores como en los miembros inferiores. Entonces, para relajar un poco eso, cuando está muy marcado ya no tiene mucho sentido hacerse. Tiene que hacer el paciente en la primera etapa para tratar de que no se vuelva muy rígido ese paciente y no tenga mucha pérdida de masa muscular también. Entonces, en eso se puede utilizar. Se puede usar en una patología que se llama calasia, o sea, en una manifestación que se llama calasia. ¿Recuerdan por qué se producía la calasia en la paciente? ¿Cuál es la causa principal? Relaxação inadequada do esfíncter esofágico. Del esfíncter esofágico, pero ¿y eso en qué patología se suele ver? ¿Con qué patología infecciosa se puede asociar? Mal de Chagas. La enfermedad de Chagas. Se produce una alteración en la relajación. Se produce una alteración en la relajación del tono y después por encima el esófago se va dilatando. Entonces, como no se relaja bien, como el esfínter acá está muy contraído, entonces después empieza el esófago que puede estar no dilatado todavía, o puede empezar a dilatarse. El paciente puede dilatarse muchísimo, a veces puede quedar con disfagia el paciente. Incluso lo que consume puede ser que no pase al estómago de ese paciente. Entonces, se puede usar en la calasia, se puede usar en las cefaleas. Un tratamiento para la migraña puede ser la utilización de Botox, la aplicación de Botox. Se usa en pacientes que tienen mucha sudoración, que generalmente tienen en las palmas de las manos o en las axilas, y se hace una aplicación siempre local. Se va a aplicar donde queremos que tenga efecto esa medicación. Se utiliza en la secreción porque es una sustancia que bloquea, la acción anticolinérgica va a bloquear la sudoración en el paciente. La aplicación puede ser subcutánea, puede ser intramuscular, puede ser intradérmica, dependiendo de dónde queremos que cumpla su efecto esa medicación. Se puede aplicar en el estrabismo. El estrabismo, en el
el estrabismo, el paciente lo que tiene es, puede tener una alteración en la aplicación de la dirección del globo ocular y se aplica sobre el músculo. ¿Se recuerdan? El ojo tenía sus músculos como que extrínsecos y el que está causando ese estrabismo es el que tiene que relajarse. Entonces se aplica directamente sobre el músculo. O sea, es una aplicación directamente sobre el músculo. En el caso de la hiperhidrosis, se tiene que aplicar, en el caso de la caldraxina, en varios puntos se tiene que realizar la aplicación. Esto tiene una duración que suele ser generalmente como máximo 6 meses. En algunos casos puede durar un poco menos. Pero dentro es un tratamiento que es sintomático, no va a curar la enfermedad del paciente. En el caso del estrabismo, después puede volver. En el caso de la hipersecreción también después se normaliza para la secreción del paciente. Se tiene un tiempo, un efecto que no dura demasiado tiempo. En el caso de la migraña hay sitios específicos donde se tienen que aplicar. En todos estos puntos se tiene que aplicar una medicación. Y en esos casos, en el caso de la migraña, se utiliza para tratar de que el paciente tenga menos episodios. Si viene con un dolor de cabeza, si viene con un episodio de enxaqueca, recibe otro tratamiento, que es el tratamiento con analgésico, con algún antiemético si está con vómito. Pero el tratamiento que se hace con Botox es un tratamiento que se llama de mantenimiento, para tratar de que el paciente tenga menos episodios y que sea menos intenso. El tratamiento de mantenimiento es un tratamiento agudo. Hay otra patología que se le llama espasmos hemifaciales. El paciente tiene espasmos en una mitad de la cara y dependiendo de qué lado también tiene puntos donde tiene que aplicarse. Entonces, todos los puntos tienen que administrarse, aplicarse el botox en ese paciente. Este es el caso de la aplicación en la calasia, donde tiene el esfínter esofágico inferior muy contraído, entonces eso disminuye. Acá el orificio pasa poca cantidad de alimentos. Al inicio puede ser una disfagia sólida solamente, pues también puede ser al líquido. Eso hace que con el tiempo la parte que está por encima se dilate. Y acá se tiene que hacer una aplicación también local. Se aplica sobre el esfínter para producir la relajación. Eso me refería con que la aplicación es directamente local. Donde querés cumpla efecto, vas a aplicar. Donde están las glándulas sudoríparas, sobre el músculo donde queremos que tenga efecto, se va a aplicar. En el caso del blefarospasmo, que es cuando el paciente tiene espasmo en el párpado, también tiene varios sitios donde se tiene que aplicar. Eso se hace cuando el paciente demasiado ya le molesta. Si es algo ocasional, pero si el paciente tiene mucha molestia, sí, es indicado que se haga. Hay una consulta de esa parte. El botox se va a aplicar, tiene su dosis de aplicación. Yo no le suelo referir dosis no suelo pedir dosis. Cada tipo de patología tiene una cierta dosis que se tiene que administrar. Los medicamentos que tienen una acción anticolinérgica que bloquea la acción de la acetilcolina. Entonces acá de estos efectos se pueden ver el efecto de disminución de la secreción y el efecto de disminución del tono muscular, lo que más se utiliza en el caso del botox. En los pacientes con blefarospasmo, en los pacientes con acalasia, es por esta finalidad. En los pacientes con espasticidad asociada a esto también. Acá se tiene que aplicar, en estos casos, en el músculo donde se quiere que se produzca la relajación. En el caso de la migraña, ¿por qué mejora? No se sabe bien por qué produce mejoría de la migraña, pero sí es un tratamiento que puede funcionar para el tratamiento para la migraña en el paciente. Se utiliza exclusivamente por una vía de administración local, en donde están las glándulas sudoríparas sobre el músculo que queremos que produzca efecto, se tiene que aplicar la medicación. En
Productos terapéuticos. É La que que- ocasiona o efeito. Né? Sí, Não producen é utilizado. la acción que ellas producen es por el caso de una picadura de araña, por ejemplo, de una acción anticolinérgica, pero no tiene hasta una utilización terapéutica. Y el otro grupo de medicamentos son los anticolinérgicos, que tienen específicamente acción anticolinérgica con una acción antagonista. En este caso era la inhibición de la liberación de la acetilcolina y acá es una acción antagonista. Y los naturales son estos dos, atropina y escopolamina. Eso quiere decir que se puede encontrar en la naturaleza, se puede encontrar en algunas plantas, en esta planta, eso deriva el nombre del medicamento, o sea, del compuesto de la tropa belladona se encuentra en todas las porciones de la planta, tanto en las flores como en las frutas y en las hojas. Ahí, de forma natural, entonces se puede encontrar escopolamina y la atropina. La atropina que se utiliza como medicamento pueden ser para administración por vía inyectable, por vía intramuscular, esto es parenteral, puede ser intramuscular o inyectable. Se puede encontrar también en algunos casos en forma de colirios para administración en los ojos. La escopolamina es un componente de la buscapina o del bucopam. El principal componente es la escopolamina. También que se puede encontrar en comprimidos, en gotas, se puede administrar por vía inyectable también. Puede encontrarse solo y asociado con otros medicamentos. Esto puede tener solo la escopolamina o puede asociarse con dipirona o paracetamol también. Y hay otros, estos son parches, son adhesivos que se pueden colocar en esta zona para tener un efecto. O sea, ¿qué tipo de efecto acá? Parece. Para los alcohólicos, sí. La acción anticolinérgica va a producir disminución de peristaltismo. Y acá, estos parches también se pueden utilizar en esta zona porque se necesita que se absorban y lleguen al sistema nervioso central para los pacientes que tienen cinetosis, los pacientes que tienen alguna manifestación como sudoración, náusea, cuando están en algunos medios de transporte. No sé cómo le llaman en portugués, pero eso es. En ese caso, las personas que viajan y pueden empiezan a tener vómitos, sudoración y mareos. Para esos casos se utiliza. Sería un componente de ese síndrome, pero la patología se le llama cinetosis. Y eso se ve por el aumento de la acetilcolina a nivel central. Entonces, para bloquear la acción se pueden usar parches en esta zona para que se pueda absorber, para que tenga un efecto central. ¿Es síndrome de qué? Cinetosis. Cinetosis es algo que está relacionado con el movimiento. Cinetosis. Gracias. De nada. Entonces, esos dos son naturales, atropina y escopolamina. Vamos a ver para qué utilizamos también. Y después tenemos varios componentes que son sintéticos o semisintéticos. El hipratropio, el diotropio. Acá la acción de la mayoría de estos es mucho más específica. Los que son naturales tienen efecto sobre todo el organismo. Cuando se consume, se administra atropina o se administra la escopolamina, que es natural, pueden verse todos estos efectos. Se va a ver midriasis, se va a ver acción broncodilatadora,